Los elementos se dividen en metales, compósitos, polímeros y cerámicos. Los metales, caracterizados por su ductilidad, conductividad en la mayoría, eh, este, resistencia a impactos en algunos casos. Eh, los cerámicos pues, son todos aquellos, pues cómo decirlo, casi que piedra tipo mármol, vidrio incluso es un cerámico. En el caso de los polímeros, es todo aquello con una cadena larga. Este, todas aquellas cadenas largas que se trazan entre sí y hacen como que nudos. En el caso de los compósitos, son la combinación de los otros tres materiales. Por ejemplo, en el caso de, pues sí, en el caso del polímero y la fibra de vidrio son dos materiales distintos que tienen una unión para cambiar sus propiedades. ¿Qué más? ¿Qué más? Página que sigue. Los enlaces químicos posibles. Hay tres tipos. Bueno, hay varios tipos de enlaces químicos. Los dos principales son el enlace iónico y el enlace covalente. En el caso del enlace iónico, un electrón, bueno, dos materiales, o más bien dos distintos elementos con diferente, con una que es diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Y en el caso de los iónicos, este, este roba al elemento, pues que se apendeja, por así decirlo, lo roba de su electrón. Por eso acaban formando iones. Luego tenemos los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, ellos simplemente hacen un intercambio de electrones, por así decirlo, se los comparten. Entre ellos se comparten los electrones. Luego están los enlaces metálicos, que son, básicamente forman un mar de electrones y solamente se forman entre los metales. Este, tenemos, por ejemplo, el caso de... pues no se me ocurre ningún ejemplo, ¿no? Pero forman como que un mar de electrones y eso es lo que permite la conductividad que tiene, ¿no? Luego tenemos los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno eh, no son tal cual un enlace, pero sí es una fuerza que le da cohesión a las partículas. Por ejemplo, las partículas del agua tienen un hidrógeno de carga positiva y otro hidrógeno de carga negativa. En el caso del hidrógeno, bueno, en el caso del agua, lo importante es que la mantienen unida a pesar de tener un peso atómico tan bajo. La molécula de agua se mantiene unida gracias a esos pues enlaces químicos que se dan, esa atracción entre los polos eléctricos. Luego, ¿qué más? Los puentes, ¿así son puentes? No, las fuerzas de Van der Waals. En el caso de las fuerzas de Van der Waals, lo que sucede es fuerzas de átomos, bueno, más bien sí, de átomos cargados neutramente.
En la mayoría de los casos de los puentes de H normalmente tienen una atracción con los nitrógenos también, aparte de los hidrógenos. Por eso es que luego las ropas de nylon son difíciles de quitar cuando por ejemplo estás mojado. ¿Qué más? Tenemos, pues ya sería todos los enlaces químicos. Luego sería, por ejemplo, tenemos que la mayoría de los polímeros tienen enlaces covalentes al ser orgánicos. Y la mayoría de los, bueno, si no es que todos los enlaces covalentes buscan formar un octeto. Que es un octeto, es básicamente buscan juntar 8 electrones en su capa de valencia. Su capa de valencia es aquella con la capacidad de ceder o ganar electrones. Normalmente pues, son algunos pocos los que pueden quitar electrones. Las capas de electrones se llaman por K, L, M, N, O, P, Q. Son las diferentes capas de electrones. Bueno, las órbitas, los orbitales de los electrones. En el caso de un átomo de carga positiva se le llama cation y en el caso de un átomo de carga negativa se le llama anión. Es como si dijeras anión, ño, ¿no? Como que si dijeras el ño. Luego tenemos el número atómico. El número atómico es básicamente el número de protones presentes en un átomo de cualquier elemento. Por ejemplo, en el hidrógeno su número atómico es 1 porque nada más tiene un protón. En el caso de, por ejemplo, la masa atómica es el número de neutrones más protones. Esto se da en porcentaje debido a, por ejemplo, algunos elementos que se presentan de manera con más o menos neutrones o protones. Que son, por ejemplo, los isótopos. Los isótopos luego irradian protones o neutrones y pierden, ¿no? La configuración electrónica se da en los orbitales S, P, D, F, S con 2 electrones, P con 6, D con 10 y F con 14. La configuración electrónica son 8 S que van del 1 al 8 de la S, luego del 2 a la 7P, luego del 3 a la 6D y por último de 4 a la 5F. Sí, para la configuración electrónica, la capa de valencia, por ejemplo, nos los da nuestra, ¿cómo se llama? La valencia la da aquel que tiene el nivel mayor. Por ejemplo, en la del zinc, que es 30, que tiene 30 electrones en teoría, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. En el caso de ellos, la valencia está en el nivel mayor, que sería 4, 4s2, o sea, tiene una valencia de 2 electrones. Y el grupo en el que se acomoda pues sería el último. En este caso del zinc sería el D. La configuración simplificada es en el que se escribe el gas noble anterior a el elemento y la configuración que faltaría. En el caso del potasio se escribiría el símbolo del argón, ya que es el gas noble anterior al kriptón, seguido de la configuración que falta, que sería 4s1. La estructura de Lewis es representada por representa átomos y representa los enlaces. Básicamente son los electrones de valencia y pues el elemento por su símbolo
símbolo, ¿no? En el caso de el neón sería el Ne, y como el neón es un gas noble, tiene su capa de valencia entera de 8 electrones. ¿Qué más? Sí, cumple la regla del octeto. La regla del octeto significa que básicamente juntar 8 electrones, o juntar los electrones que puedas. En el caso del hidrógeno, solo se pueden llegar a obtener 2, debido a que solo tiene un orbital, y ese primer orbital que solo aguanta 2. Pero por ejemplo, en el caso del metano, que si no mal recuerdo es CH4, quiero pensar que sí es el metano, es CH4, tenemos una configuración, un enlace simple o un enlace singular de cada carbono el carbono con los 4 hidrógenos. Cada uno compartiendo, es un enlace covalente. Luego tenemos la estructura, que es básicamente la forma en la que se acomodan los átomos dentro de las moléculas. A partir de la estructura, los materiales se pueden clasificar en materiales cristalinos o materiales amorfos. Los materiales cristalinos son aquellos que tienen una estructura repetitiva de alta capacidad de transición, con longitudes de 100 nanómetros, y tienen un orden de largo alcance. En el caso de materiales amorfos, pues son aquellos que no tienen forma definida, que son la mayoría, sí, no, son todos los polímeros. En el caso de los cristalinos, por ejemplo, tenemos a los cuarzos, al grafito, que tiene una estructura, si no me recuerdo, es cuadrada, y mientras tanto el diamante tiene una estructura hexagonal. Sí, todo esto se ve gracias a la cristalografía, que pues es el estudio de estas estructuras cristalinas, ¿no? Las estructuras cristalinas, pues ya hemos hablado de ellas, un orden de largo alcance, y son ordenadas según un arreglo en 3 dimensiones. Todas son de 3 dimensiones, si no mal recuerdo. En las estructuras cristalinas tenemos, por ejemplo, las celdas unitarias. Las celdas unitarias es un paralelogramo. ¿Cómo le podríamos decir? Un paralelogramo de tantos. Un paralelogramo, pues imaginario, que se repite y tiene una traslación. Por ejemplo, una celda unitaria muy común, o bueno, una estructura atómica muy común de celda unitaria, es la cúbica simple. Se forma el paralelogramo. Luego tenemos el modelo de la esfera rígida, que simplemente representa a los átomos como esferas sólidas, esferas rígidas. Y los parámetros de red, que son los que describen el tamaño y forma de la celda. Con tamaño tenemos A, B y C, que son las 3 medidas de largo, ancho y alto, por así decirlo, en la mayoría. No, bueno, sí, es que por así decirlo no tenemos una altura, pero sí tenemos, no en todas es una altura, porque hay algunas que están en diagonal. Y de ahí viene lo de la forma. ¿Por qué forma? Porque podemos ver sus ángulos representados por alfa, beta y gamma, ángulos internos, cabe mencionar. Y dependiendo de estos se estructuran en 14, pero principalmente son 7. La triclínica, en la cual todos sus lados y ángulos son diferentes. La monoclínica, en la cual todos sus lados son diferentes, pero tienen 2 ángulos que son iguales, solo 2 ángulos. La ortorrómbica, que todos los lados son diferentes, todos los ángulos son iguales. La tetragonal, en la que tienen 2 lados iguales, uno diferente y todos sus ángulos iguales. Y por último, bueno, no por último, ¿no? Pero ya para terminar, la trigonal y la cúbica, que ambos tienen sus ángulos iguales, todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales. El asunto con esta es que en la trigonal los ángulos son mayores a 120 grados, y en la cúbica sus ángulos son
iguales a 90 grados. Y hay una última que es, por ejemplo, esta se puede ver en los diamantes, la hexagonal, en la cual tienen un parámetro de red, dos parámetros de red de longitud iguales y uno diferente, dos ángulos iguales que son de 90 grados y un ángulo de 120 grados que terminan formando un hexágono. También tenemos, bueno, a partir de eso nace, por ejemplo, el número de coordinación. El número de coordinación es básicamente cuántos átomos hay adyacentes uno a otro. Si, por ejemplo, tenemos muchos... la cúbica, de la cúbica hay otros tres tipos que pues se... ¿Cómo se dice? Cambian con respecto, ¿no? En el caso de la cúbica simple, tiene un número de coordinación de 6, que es que básicamente átomos, átomos adyacentes entre sí. En el caso de la cúbica concentrada en cuerpo, tiene de 8, y en el caso de cúbica centrada en cara, tiene 6. Luego de eso tenemos el factor de empaquetamiento, que es básicamente el volumen de cada átomo entre ¿cómo le podemos llamar? El volumen del átomo entre el volumen de la celda unitaria, ¿no? Que es determinado por sus radios o algo entre esas palabras, ¿no? Depende, ¿no? Depende de, obviamente, la estructura. En el caso de la cúbica simple tenemos un factor de empaquetamiento de 0.52, de la cúbica centrada en el cuerpo sería de 0.74, creo que es. Igual se obtiene a partir de los radios del átomo y de la cantidad de átomos que hay en cada celda unitaria. En el caso de los polímeros, cuando se derriten y se vuelven a juntar, se forma una celulita, o lo que también se llama lo que también se llama una globalización, ¿no? Que es que, por ejemplo, cuando tú derrites un material, la mayoría tienen un punto de derretimiento, dependiendo del material, lo tienen alto o bajo. En el caso del agua, pues, a temperatura ambiente podemos encontrar, bueno, en todo el planeta podemos encontrar todas sus formas. Pero, por ejemplo, para la mayoría, o si no es que para los metales, las etapas de solidificación serían las siguientes. Primero es la nucleación, que es básicamente la formación de núcleos estables. La cristalización son el crecimiento de esos núcleos anteriores. Y finalmente sería la formación de grano, que es el crecimiento de los cristales anteriores. Hasta que eventualmente estos granos se juntan entre sí, formando dislocaciones o formando lo que conocemos como el límite de grano. Y dependiendo de las estructuras y del tamaño de los granos, se dan diferentes propiedades. Por ejemplo, en un tamaño de grano muy grande, tenemos una baja ductibilidad. Sí, una baja ductibilidad, una gran resistencia a la fundición. Y en el caso de del tamaño de grano pequeño, tenemos una alta ductibilidad, sin embargo, una baja resistencia a tratamientos térmicos, ¿no? Si nosotros queremos fundirlo, se funde más fácil un metal o un material con un tamaño de grano más pequeño. A partir de esta acomodación, se pueden dar defectos. ¿Qué es un defecto? Si no es más que una perturbación en nuestra estructura, en nuestra red de átomos. Sí, de los defectos existen 4 tipos: puntuales,
lineales, superficiales y de volumen. De las puntuales tenemos las puntuales intersticiales, sí, las puntuales intersticiales, las puntuales de vacancia y las puntuales de sustitución, que su nombre nos da dando una idea. En el caso de las de vacancia, significa que nos falta un átomo en nuestro red. Esto normalmente se da por un enfriamiento muy rápido o una perturbación en la red. En el caso de las intersticiales, se presentan como átomos extra que están, por así decirlo, afuera de la red. Son imperfecciones que están fuera de nuestra red atómica y que deforman nuestro material, ¿no? En el caso de las intersticiales nos dan una mayor resistencia a las dislocaciones. Porque como tenemos un átomo de más, requiere mucha más fuerza el poder moverlo, el poder mover nuestra red. Porque hace cuenta que lo que hacemos cuando nosotros, por ejemplo, queremos doblar un metal, nosotros estamos doblando esa red. Y básicamente los intersticiales, como hay un átomo de más, nos hace más difícil. En el caso de las sustitucionales, tenemos un átomo que no es de nuestro mismo elemento o de nuestra aleación, que no es de nuestro mismo elemento dentro de nuestra red. Ese sí está en la red. En el caso de los otros dos, o faltaba en la red o sobraba en la red. En este caso, toma el lugar de otro. Pueden ser un átomo pequeño, un átomo muy grande, y ahí dependerá, ¿no? Estas normalmente se dan en las aleaciones, los defectos sustitucionales de puntuales, y afectan la estructura, ¿no? Luego tenemos. Se me va el pedo. Tenemos los defectos de Frenkel. Y de igual manera los defectos de Schottky. En el caso de los defectos de Fresnel, generan vacancias porque un átomo está fuera de lugar. Es literal, el átomo sigue ahí, pero solo que no está en el lugar en el que debería. Es un defecto de Frenkel. En el caso de defecto de Schottky, es que básicamente, tal cual, no. Este átomo está faltante. El átomo que deberíamos estar viendo está faltante. Luego tenemos las imperfecciones lineales. En el caso de las imperfecciones lineales, tenemos las dislocaciones, que es que básicamente falta tal cual una línea entera de átomos. O bueno, dependiendo de si son lineales o helicoidales. Si existe una dislocación lineal, falta una línea recta. Si falta una dislocación helicoidal, es que falta una línea con cierta curvatura. Esta curvatura se puede dar, por ejemplo, bueno, depende de las dislocaciones, sinceramente. Pero pues en la mayoría de los casos cambian la estructura atómica. Sí, pues sí, es básicamente eso, cambia nuestra estructura atómica. Dependiendo de... ¿cómo se dice? Pues sí, dependiendo del tipo de dislocación. Normalmente vuelven más complicado o menos complicado la capacidad de, por ejemplo,
mover átomos. O bueno, mover metales. Básicamente cambian la resistencia de los metales. O bueno, de los materiales. ¿Qué más? Pues los efectos puntuales ya hemos hablado, su importancia, pues alteran el arreglo de los átomos y tal cual dan alteraciones a su resistencia. Por ejemplo, las dislocaciones dan una capacidad de, por ejemplo, deformación de los metales sin necesidad de romper esta red. Simplemente se mueve la red a la siguiente, a la vacante, ¿no? Se mueve la red de tal manera que queda vacante otro lugar. Si son, da capacidad a la deformación plástica, se llama. También esta puede explicar la resistencia baja y la ductilidad de la mayoría de metales. Es que básicamente la capacidad de deformarlo sin romperlo. Es como cuando pasas un metal, lo quieres laminar y lo pasas por entre dos rodillos. Esta es, por ejemplo, una manera en la que se deforman los metales para volverlos más laminares. En el caso... bueno. Algunos de estos metales llevan tratamientos de endurecimiento. ¿Para qué? Pues como dice el nombre, para endurecerlos, para cambiar sus propiedades. Por ejemplo, tenemos endurecimiento por deformación o acritud también se le llama. Este es muy simple. O tenemos lo que se conoce como... Pues vamos a retomar el ejemplo del rodillo. En el ejemplo del rodillo, lo que hacemos es compactar los granos. En ese hacemos un literal cambio en nuestra red cristalina. Y sí, creo que sería todo de parte de las dislocaciones. No, estamos hablando de defectos. Sí, por ejemplo, aplanas el metal y cambias, por ejemplo, en los metales, lo que haces es que mueves, por así decirlo, los granos los orientas para un solo lugar. Luego veremos un tipo de tratamiento para corregir esto. Básicamente compacta los granos. Luego tenemos endurecimiento por solución sólida. Este es que básicamente agregas defectos sólidos, defectos puntuales, como lo es por ejemplo el acero, se le agrega carbono como un defecto para aumentar la resistencia del metal. Pasas de por ejemplo una ferrita a una perlita, que es una combinación de por ejemplo, ahí era la perlita es ferrita, que es hierro casi puro, con muy poca, con 0.02% de impurezas de carbono. Más un arreglo de cementita, que es básicamente lo contrario. Pues, ¿cómo podremos llamarlo también?
Finalmente, endurecimiento por tamaño de grano, básicamente controla qué tan grande o qué tan pequeño es el grano al momento de solidificarlo. Por ejemplo, podemos tener un tamaño de grano muy grande que lo vuelve resistente a deformaciones, pero disminuye su capacidad de ductilidad. O si quieres que se vuelva más dúctil, simplemente disminuye el daño de grano. Esto dependiendo de para qué quieras el material. También, y sería lo último. El tema que sigue son índices de Miller. Estos índices sirven, por ejemplo, para los rayos X. En las... Ay, pues, ¿cómo se llaman estas madres? En las radiografías, en los rayos X de un material. Es básicamente, se dan, por ejemplo, en los planos, familia de planos, direcciones y familia de direcciones. En caso de los planos se denotan por paréntesis y dependiendo se interseccionan con cualquiera de sus cualquiera de nuestras referencias. Si en el caso de nuestro plano, si cortan el plano X, cortan nuestra línea de acción del plano X, se pone como paréntesis 1, 0, 0, cierra paréntesis. O si es un plano que corta tanto X como Y, pero deja Z en paz, se ve como paréntesis 1, 1, 0, paréntesis. Sí, los planos se denotan por paréntesis. Las familias de planos, que son varios planos, se denotan por... no son corchetes. Son las llaves. Las direcciones de los planos se denotan, o bueno, las direcciones en general se denotan entre corchetes y las familias de direcciones entre los símbolos de mayor que y menor que. Finalmente tenemos el diagrama de fase. Ya para acabar, los diagramas de fase son herramientas gráficas que nos permiten ver las propiedades que tienen nuestros elementos. Dependiendo de la temperatura, su composición y la presión. Llamémosle temperatura, presión y composición. TPC. Estos a su vez tienen diferentes zonas en las que existen diferentes tipos de fases. Cuando tres fases se juntan, se le llama reacción invariable, que es que básicamente tres fases o tres diferentes composiciones se juntan en un punto y se forman por líneas horizontales. Tenemos en total son 5 reacciones invariables: eutéctica, peritéctica, monotéctica, eutectoide y peritectoide. La eutéctica pasas de un líquido, de una fase líquida, a dos fases sólidas diferentes. En el caso de la peritéctica, pasas de un sólido y un líquido a otro sólido. Y finalmente en la monotéctica pasas de un líquido, solo un líquido, a un líquido más un sólido, a otro líquido más otro sólido. Luego tenemos las eutectoides. En esta no hay presencia de líquidos, todos son sólidos. En las eutectoides pasamos de una fase sólida a dos fases sólidas diferentes entre sí, que se denotan, por ejemplo, por alfa, beta y gamma. Podemos decir que gamma, que pasamos de una fase gamma sólida a dos fases alfa sólida y beta sólida. Luego tenemos
la peritectoide, que es básicamente pasamos de dos sólidas diferentes, a un alfa y un beta sólido, a un gamma sólido. Dependiendo de lo que busquemos. También se nota que eutéctica, o bueno, téctica, el sufijo téctico se usa para cuando haya presencia de fases líquidas. Eutéctica tenemos una fase líquida, peritéctica tenemos otra fase líquida, solamente una, y en monotéctica tenemos dos fases líquidas. Y en cambio, las fases tectoides, que son eutectoide y peritectoide, tenemos solamente fases sólidas. En el caso del diagrama del acero, que es el con el que más se trabaja industrialmente, de los metales industriales, tenemos una composición de hierro, o más bien una composición que va aumentando del carbono. Y se considera un acero si el porcentaje de carbono es menor del 2%. Si es mayor del 2%, bueno, si está entre el 2% y entre el 6%, se le llama una fundición. Y mayor a eso no hay manera en la que existe una composición acero-carbono. En el caso de la fase, de la reacción invariante eutéctica, eutectoide, perdón, eutectoide, que pasamos de un sólido a otros dos sólidos, se da cuando hay una concentración del 0.77% de carbono. Abajo de eso es hipoeutectoide y arriba de eso, pero menor al 2%, se le llama hipereutectoide. También tenemos la regla de la palanca. La regla de la palanca nos dice simple y sencillamente que tenemos pues una regla que nos permite medir el porcentaje líquido y sólido, por ejemplo en la combinación de una fase peritectoide, digo peritéctica. En ese caso tenemos, en el caso de las peritécticas tenemos, pasamos de un líquido a un líquido y a un sólido. Y ese porcentaje se mide en base a la composición y a la temperatura, ¿no? Tú escoges una temperatura en la que haya una región en la que exista tanto un líquido como un sólido y medimos el porcentaje. Y creo que sería todo. Fuera de los tratamientos no van a venir, eso es lo bueno. Pero si me gustaría dar un repaso, por ejemplo, las fases que hay del acero, tenemos la perlita, la ferrita y la cementita. Las dos principales son la ferrita y la cementita. Y a partir de esta, en diferentes composiciones, se dan las demás, por ejemplo, la baquelita, la martensita, y así más y menos. Toco.